Hola, ¿qué tal, jóvenes? Aquí, pues estamos iniciando una nueva prueba para lo que es la aplicación de sus clases en línea. Eh, bueno, por lo que si se ven así cosas que no en el video, pues de antemano les pido una disculpa, ¿no? No soy un editor profesional de video, estoy haciendo lo mejor que se puede en cuanto a esto. Y bueno, pues vamos a echarle todos los kilos, chavos. Me presento nuevamente con ustedes. Soy Carlos Acosta. Bueno, les hablo un poco de mí. Soy ingeniero mecánico electricista egresado de la Autónoma de Coahuila. Tengo experiencia pues dando clases en universidad. Ahora en esta etapa pues dando clases en prepa. También he ejercido como parte de mi carrera, me dedico a lo que es el área de desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción, básicamente. Eh, y bueno, pues de todo un poco no hemos hecho como ingenieros. Pero pues básicamente han sido los campos de ingeniería y docencia, ¿verdad? En los que he ejercido. Bueno, chavos, pues ya que me presento con ustedes, bueno, pues vamos a ir viendo algo que, pues bueno, sí es importante que lo veamos y lo empecemos a ver desde ahorita. Eh, Ahorita, bueno, a la hora que estoy grabando este video son casi las 10 de la noche, no hay problema. Para mí es mejor el horario nocturno, menos ruido, más tranquilo, ¿verdad? Chavos, el libro que les pasé en forma digital viene siendo el libro de cálculo integral y diferencial de Granby. Sí, este ya está viejo, ya está despastado, pero es básicamente el libro que les pasé en forma digital. Eh, y bueno, este libro es muy bueno, trae muchos ejemplos reales, chavos. De algún modo les muestra que las matemáticas no solamente fueron hechas para atormentar estudiantes, ¿verdad? O sea, sí se usan en la vida real. eh, y bueno, pues vamos a ver lo que es una introducción al cálculo diferencial, chavos. Esperemos que antes, o sea, que antes de que acabe el semestre podamos alcanzar a ver también algo de cálculo integral, que por cierto ya lo estoy viendo con sus compañeros del, eh, de la unidad de Villa Zaragoza. Eh, este material básicamente lo estoy alistando para ustedes, esperando que sea comprensible y pues de algún modo les ayude a llevar la materia y que le aprendan algo, chavos. Bueno, comenzamos con lo que es el cálculo diferencial, chavos. Bueno, en sí, el cálculo diferencial e integral van de la mano. Curiosamente se desarrollaron más o menos en las mismas fechas. Se desarrollaron por ahí del siglo XIX o XVIII, más o menos. Y bueno, eh, fue desarrollado y postulado por Sir Isaac Newton, que todos lo conocemos por los postulados sobre la gravedad, lo que son los conocimientos básicos de física clásica, y lo que era Wilhelm Leibniz, o como le llaman Guillermo Leibniz, era un alemán. Cada quien hizo un trabajo similar al mismo tiempo sin tener nada que ver uno con el otro. O sea, coincidieron, ¿no? Ahora sí, como dicen, como el burro que tocó la flauta, ¿no? De pura chiripa. Y bueno, estos postulados que ellos hicieron fueron basados en unos problemas matemáticos, tanto de álgebra, bueno, era un tipo de álgebra ya más avanzada, que fueron varios problemas que no se pudieron resolver en lo que era la antigua Grecia y el antiguo Egipto, que ustedes saben que eran grandes matemáticos los griegos y los egipcios. Entonces, no recuerdo si fue entre el siglo I y IV antes de Cristo, que fue cuando se dejaron postulados estos problemas que no se podían resolver
con los conocimientos de álgebra que se tenían en ese instante, ¿verdad? Entonces ya fue que estos dos señores pues empezaron a trabajar y sacaron sus postulados del cálculo diferencial y el cálculo integral. Y bueno, ustedes se preguntarán, pues ¿de qué nos sirve? A ver, Charlie, ¿de qué nos sirve el cálculo, Charlie? ¿Verdad? Y bueno, yo les puedo decir, el cálculo les sirve para todo lo que se imaginen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el cálculo integral y el cálculo diferencial? Bueno, ya ven que todo lo que vemos en matemáticas, eh, ustedes si lo grafican, lo ven en forma de líneas o de áreas, ¿sí? Bueno, básicamente el cálculo integral nos resuelve problemas lineales y el cálculo diferencial nos resuelve problemas de áreas, ¿sí? Perdón, el integral nos resuelve problemas de áreas. Entonces, ahí nosotros, pues bueno, ahí básicamente hay una serie de fórmulas. Por ejemplo, si ustedes miden lo que es, eh, vamos, dicho de otra manera, ustedes vayan a ver un libro de física y lean el concepto de aceleración. El concepto de aceleración les dice que la aceleración es la derivada de la velocidad. Y bueno, muchos dicen, bueno, ¿a qué carajo se refiere esto? Bueno, básicamente, imaginen que ustedes tienen una distancia de un punto a otro, ¿sí? Si ustedes la derivan con respecto al tiempo, obtienen una distancia recorrida sobre una unidad de tiempo. ¿Y qué se obtiene en eso? Pues una distancia recorrida sobre una unidad de tiempo viene siendo la velocidad, ¿no? Que normalmente la vemos en el auto, por ejemplo, en kilómetros por hora, sobre hora, ¿verdad? Entonces, si volvemos a derivar esa, esa velocidad con respecto al tiempo nuevamente, lo que hacemos es obtener, por ejemplo, metros sobre segundo al cuadrado o kilómetros sobre hora al cuadrado. Entonces, es una distancia sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Pues bueno, entonces, ¿qué creen que es eso? Pues es la aceleración, ¿verdad? Que en realidad lo que hacemos es ver aceleración y desaceleración, ¿verdad? O sea, para eso es para eso nos sirve, pues por ejemplo, lo que vimos en la tarea anterior, que son los límites. Los límites nos dan mínimos o máximos, ¿verdad? En este caso, un límite nos determinaría los intervalos entre, por ejemplo, cuando nuestro carro comienza a acelerar y cuando nuestro carro comienza a frenar, que es una desaceleración, ¿sí? O una aceleración negativa, como quieran llamarlo. Eh, y bueno, eh, básicamente eso es el cálculo diferencial. Eh, y bueno, en el libro que yo les pasé, por ahí viene lo que viene siendo un resumen de fórmulas, ¿sí? En este resumen de fórmulas, pues nosotros así de primera, pues a lo mejor no le entendemos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, es que aquí dice, por ejemplo, fórmulas de derivación, dice dc sobre dx igual a 0. Bueno, aquí vale la pena aclarar, si se fijan en las fórmulas, tenemos lo que son U, V y W, tenemos la C, tenemos la X. La X pues nos representa la variable que siempre usamos que es X, pues a secas, ¿no? U, V o W nos indica alguna ecuación. O sea, pueden ser binomios, monomios, trinomios, ¿sí? La C nos indica una constante o un valor numérico determinado. Y las n chiquitas nos indican el exponente de la expresión matemática que estamos haciendo, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo importante? Pues bueno, eh, básicamente aquí
En este momento les voy a presentar una breve explicación con un material que hice yo mismo en el pintarrón. Lo vamos a ir viendo poco a poco y ahí les voy a ir explicando cómo identificar una derivada o los elementos de una derivada, ¿verdad? Ahorita no nos vamos a meter en cálculo integral, ¿sí? Espero verlo con ustedes más adelante, que es muy importante terminar de verlo este semestre. Por causas ajenas a todos nosotros, pues no se ha podido, ¿verdad? Y a lo mejor va a ser muy difícil verlo, pero esperemos alcanzar a hacerlo. Yo creo que sí se puede, ¿sí? O por lo menos lo básico, ¿no? Que sepan derivar lo básico e integrar lo básico, ¿sí? Y bueno, comenzamos a explicar, chavos, ¿sí? Cambio y fuera. Muy bien, chavos. Situándonos ya en el ejercicio que vamos a hacer, bueno, primero vamos a ver el archivo que tenemos en el que les pasé el libro de cálculo diferencial e integral de Granville. Eh, en este libro nos pasamos al capítulo 4, que son las reglas para derivar funciones algebraicas. En el libro viene siendo a partir de la página 36, pero en su archivo vendría a ser la página 54 propia del archivo, ¿sí? Pero aquí en el libro está numerada como la página 36. Y bueno, si se fijan en estas dos páginas, podemos ver 9 fórmulas, o bueno, en realidad son 11 fórmulas. Podemos ver la derivada de una constante sobre dx, pues es igual a 0, la derivada de x sobre dx es igual a 1, la derivada de u más v menos w es igual a las derivadas de cada una así por separado. Aquí, jóvenes, cabe resaltar que, bueno, la interpretación de una fórmula, como les decía, por ejemplo, en este caso, no es específicamente que vaya a ser primero una suma y luego una resta, chavos. Aquí se refiere a que es una sumatoria, ¿sí? Y bueno, una sumatoria para nosotros, ¿qué es? Pues no es más que una suma de números negativos o números positivos, ¿sí? Por eso aquí lo representan u más v menos w, ¿verdad? Puede ser u más v más w o u menos v menos w, ¿sí? O sea, puede ser con cualquier signo. Aquí es o sea, lo que nos representa es una sumatoria, chavos. Y lo que nos dice es que vamos a separar los términos de dicha sumatoria, ¿sí? Luego nos pone lo que es la derivada de una constante por una variable. Es igual a la constante por la derivada de dicha variable, ¿verdad? Con respecto a dx. La derivada de variable por variable, ¿sí? O sea, puede ser una multiplicación de monomios, binomios, trinomios, polinomios, etcétera, ¿sí? Tenemos también la derivada en la siguiente página, la derivada de v a la n y la de x a la n. Ambas son similares, no os confundáis, ¿sí? No vamos a confundirnos. La derivada de x a la n es cuando tenemos la x a secas, ¿eh? Cuando en la derivada de v nos queda la x así a secas con un exponente diferente de 1, ¿eh? Y la v, pues puede ser algún binomio elevado a una potencia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos también en la fórmula 7 la derivada de variable sobre variable, que nos dice, pues, por ejemplo, u sobre v, ¿verdad? Identificamos un numerador y un denominador, o un divisor y un dividendo, etcétera, como gusten llamarles. Aquí es expresión sobre expresión, ¿verdad? Y abajo tenemos u sobre c, bueno, pues sería una expresión algebraica sobre una constante o un valor numérico ya predeterminado, ¿sí? Ya las otras son, las otras dos fórmulas, pues básicamente es derivación por partes. Es como una derivada cruzada, ¿verdad? Y bueno, si nosotros continuamos leyendo el tema del capítulo, nos desglosa
para qué es cada cosa, ¿verdad? La derivada de una constante, por ejemplo, ahí podemos ver primerito. La derivada de una constante, si se sabe que una función tiene el mismo valor para cada valor de la variable independiente, esta función es constante y podemos representarla por la letra C, ¿verdad? Y ya, ahí vamos poniendo y así. Bueno, ahora vamos a ver, por ejemplo, esa fórmula que les dije de la sumatoria, la que podríamos confundirnos un poco, ¿verdad? Eh, si se fijan, chavos, ok, ya, ok. Tenemos la fórmula derivada de u más v menos w es igual a la derivada de u sobre derivada de x más derivada de v sobre derivada de x menos derivada de w sobre derivada de x. ¿Ok? Hasta ahí entendido, ¿verdad? Ok, ¿cómo identificaríamos o cómo compararíamos esa fórmula? Ok, tenemos por ejemplo la siguiente ecuación que es 2x cuadrada más 3x más 1. Yo puedo identificar perfectamente eso como una sumatoria, así que lo pongo, la derivada de esa sumatoria va a ser igual a derivada de 2x cuadrada más la derivada de 3x más la derivada de 1. Ahora bien, ahí si se fijan, estoy identificando la fórmula base, ¿sí? O sea, lo que sería la fórmula base de mi derivada principal. Mi derivada principal, ¿qué es pues la sumatoria, ¿verdad? Y mi fórmula base la identifico y la desgloso en más derivadas que vamos a llamarle derivadas secundarias, ¿verdad? Y luego estas, a su vez, las identifico con las fórmulas de mi libro. Si se fijan, las dos primeras expresiones son derivada de c por v, o sea, derivada de constante por variable. Y ya la última es la derivada de una constante. ¿Sí? Hasta ahí yo ya las identifico perfectamente. Ahora bien, si yo me pongo a resolverlas, bueno, yo digo, la derivada de una constante por una variable me dice que la constante yo la saco fuera de la derivada, ¿verdad? La pongo al lado izquierdo. Y yo no le hago caso hasta que resuelvo la derivada nuevamente de esa derivada. ¿Sí? Si se fijan es 2 por derivada de x al cuadrado. X al cuadrado, ¿qué es? Y la podemos identificar en la fórmula, vendría siendo x a la n. La derivada de x a la n nos dice que bajamos n como una constante y la multiplicamos por esa variable a la n menos 1. En este caso sería 2 por x a la 1, ¿verdad? Sería 2x, hacia secas. Y como ya tenemos ese 2 afuera, pues después lo vamos a multiplicar. Luego en la siguiente tenemos 3 por la derivada de x sobre la derivada de x, ¿verdad? Y luego, ahí si se fijan les pongo más 0. ¿Por qué 0? Porque es la derivada de una constante, entonces yo ahí enseguida la desecho. Y la derivada de una constante con respecto a la derivada de x me dice que siempre va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de un valor constante no varía nada, entonces no se puede derivar nada. Lo itere tantas veces va a ser el mismo valor. Entonces, su derivada es 0. ¿Por qué? Porque varía 0. ¿Sí? Entonces, sigo resolviendo, chavos. Y obtengo el resultado de 4x más 3. ¿Por qué? Ok, el 4x es porque yo bajé el 2, que era el valor de x, el valor del exponente de x, lo bajo y lo multiplico por x, ¿verdad? Queda 2x. Luego lo multiplico por la constante que ya tenía yo afuera, que es el 2. Luego lo multiplico 2 por 2x
pues me da 4x. Ahora bien, la derivada de x con respecto a la derivada de x es 1. Por el 3 que tengo afuera, 3. 3 por 1, 3. Más 0, pues acá ya en el resultado, pues omito el 0, ¿verdad? No tiene caso que lo ponga. Y ese va a ser mi resultado. Si se fijan, ya es una mínima expresión. Ya se queda así el resultado. ¿Sí? Entonces, chavos, si se fijan, lo más difícil es asociar los términos con lo que tenemos en las fórmulas. ¿Sí? Pero también a la vez, si se dan cuenta, es algo muy fácil, no es cosa de otro mundo, chavos. ¿Sí? A lo mejor va a ser más difícil, por ejemplo, en la derivada de alguna división o de alguna multiplicación, pues ya lo laborioso, pues es más que nada, por ejemplo, el hecho de que nos quede una división de polinomios, etcétera, ¿verdad? Pero de ahí en más, o sea, la dificultad es más que nada los arreglos algebraicos que tengamos que hacer para reducir a una mínima expresión un resultado, ¿sí? Si se fijan, aquí no estuvo tan difícil porque el resultado pues ya me salió en una mínima reducción, en una mínima expresión ya reducida, perdón. Entonces, no tiene así caso que yo le siga. Sería cosa diferente si yo tuviera, por ejemplo, 4x más 3 y todo eso sobre 2x cuadrada, por ejemplo. Entonces ahí tendría que hacer la división para despejar bien los valores o cosas así. Pero si se fijan, ya queda una expresión simple. Entonces, ese resultado ya es válido para mí. ¿Sí? Ya es completamente válido. ¿Sí? Ok, chavos. Bueno, les recomiendo buscar videos. Pueden poner en el buscador derivada de u sobre v, ¿verdad? Por ejemplo, o derivada de v a la n. Pueden poner en el buscador varias cosas. Eh, Chavos, hay muchos videos en la red. Eh, Aquí mi intención, pues aparte de que hay que ponernos a chambear, bueno, mi intención es de que ustedes también vean de alguna forma la manera en la que yo explico las cosas, ¿sí? Yo espero les sirva bastante esto. eh, y bueno, lo estoy haciendo con los recursos que tengo en la mano, chavos. Fue pues ahí poniéndome a moverle a mi computadora, ahí trabajando con un pintarroncito que tengo pequeño en casa. Y pues bueno, sinceramente espero que esto les sirva. Espero ir mejorando la calidad de mis videos poco a poco. eh, pues al grado que ya no se vea tan así, ¿verdad? Tan sin chiste. Pero bueno, eh, yo creo al final de cuentas lo que importa es el contenido, ¿no? Que les ayude a despejar dudas. Eh, y bueno, pues para este ejercicio, pues sería todo, chavos. Y bueno, continuamos. Bueno, chavos, una vez ya explicado este problema, si se fijan, no es cosa del otro mundo. ¿Qué es lo más importante? Uno, identificar lo que es vamos a llamarle la fórmula base de nuestra derivada principal, ¿sí? Identificar cada uno de los elementos y desglosarlos, ¿no? Sustituir en las fórmulas. Número dos, bueno, pues ahí nos vamos a lo que son, digamos, resolver primeramente las derivadas secundarias que se forman, ¿no? Porque pues si desglosamos una fórmula simple como lo que es derivada de u más v menos w, nos damos cuenta que se desglosa en más derivadas, ¿verdad? Ya una vez que tenemos las derivadas resueltas, bueno, pues ya nomás queda ver, identificar, ahí variaría la cantidad de pasos a seguir.
O sea, pero básicamente, chavos, es identificar si las fórmulas, como resolvimos las derivadas, ya se pueden quedar ahí, que lo ideal es ponerlas en la mínima expresión, ¿sí? En este caso, de lo que es nuestra derivada, pues bueno, al final queda un binomio muy simple y podemos decir que esa ya es la mínima expresión. Y así es, tal cual. Sí, hay veces que queda un número, por ejemplo, una división de polinomios y bueno, pues ahí ya nos ponemos a hacer pues la división de polinomios, que es una operación que nos enseñaron hace tiempo, a lo mejor en la materia de álgebra, creo eso se vio desde secundaria, si no me equivoco. Si no, pues más adelante podemos ver un repaso, porque sí va a ser importante recordar mucho la división de polinomios, porque muchos resultados en lo que en lo que son las derivadas, chavos, sí nos quedan así, tal cual, pues sí, como divisiones de polinomios y todavía hay que reducirlas a la mínima expresión. Y sí, siguen quedando a lo mejor como quebrados o sí, como fracciones, ¿no? Pero pues ya es su mínima expresión y ya, así queda. Sí, pero que nosotros no quede y pues darle hasta que alcanzamos la mínima expresión. Y bueno, chavos, pues de mi parte yo creo sería todo por lo pronto. Espero les sea de mucha utilidad este material. Básicamente es lo que voy a poder explicarles en clase una vez que volvamos de la contingencia, chavos. Pueden ver este video una y otra vez, va a estar disponible en la plataforma de YouTube. Espero que por un largo rato. Pueden verlo las veces que sean necesarios. Y bueno, en YouTube pues pueden buscar así tal cual, cómo derivar. Es una recomendación, ¿verdad? Para que vean diferentes puntos de vista, diferentes modos de explicar. Hay muchos profesores que se dedican a plantear problemas de matemáticas de forma más extensa e incluso mejor editada, ¿no? Que la forma de editar de un servidor. Pero bueno, ahorita estamos usando los recursos que tenemos al alcance, ¿verdad? Ellos ya se dedican a esto pues desde hace mucho y bueno, vamos a tratar de mejorar poco a poco este material. Espero no solo se quede por la contingencia, chavos. Lo ideal es que se cree así recursos para ustedes para que puedan seguir estudiando, porque incluso no siempre es una contingencia. A veces pasa que pues se quedan en casa eh, pues por alguna enfermedad en particular o qué sé yo, que fueron a un evento deportivo, ¿no? Y de estudiantes. Y pues bueno, se dan chance en un rato libre de repasar ahí los temas. Y bueno, vamos a tratar de estar subiendo más videos, chavos, más contenido que les sea de utilidad y les despeje dudas. Este video, pues repito, pues aquí va a estar en la plataforma de YouTube. Esperemos bastante tiempo ahí disponible. Y bueno, eh, pues chavos, cuídense mucho. Esto va en serio. Lo de la contingencia sanitaria es a nivel mundial, chavos. Recomendaciones, pues sigan las indicaciones, ¿no? De los profesionales de la salud. eh, y esto no son vacaciones, chavos. Sí, por eso estamos echándole todas las ganas. Estamos tratando de brindarles este servicio de calidad, con la mejor calidad posible, chavos. Y bueno, ojalá y todo esto acabe pronto, pero podemos seguirles ofreciendo un servicio bueno y que sea esto de forma extracurricular. ¿Por qué no dejarlo pues sí, como una costumbre, ¿verdad? Una costumbre buena, tener material extra, por si en la clase no les quedó claro, pues ya después, vaya cuando volvamos a nuestras aulas. Y bueno, chavos, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Cambio y fuera.